Así dice Dios en su bendita palabra, escúchenla, hermanos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Es el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 1 al 8. El Apocalipsis es un libro respuesta. No es un libro de tesis en el que se aventure una explicación acerca de los acontecimientos que afectan de alguna manera al pueblo de Dios. Tesis que muy pronto se convierten en hipótesis de la que salen multitud de conclusiones. Si es una hipótesis falsa, serán igualmente falsas las conclusiones que se saquen de ella. El libro de Apocalipsis no es ninguna tesis para ninguna gente que quiera sacar sus propias ideas, sus propios pensamientos. De hecho, ha habido gentes que han hecho del Apocalipsis el texto de sus tesis particulares y han desviado multitud de seres humanos hacia herejías que terminan en caminos de muerte. ¿Recuerdan a Waco, Texas? Cómo terminó en una conflagración tremenda. Lo que David Koresh, predicó a su gente, haciéndose pasar por alguno de los ángeles del Apocalipsis o Jesucristo mismo. No es un libro de tesis, es un libro respuesta. Siendo respuesta, es una respuesta revelada. Dios ha revelado lo que ocurriría en el transcurso del tiempo. Desde ese punto de vista, no hay título mejor puesto a este libro que el de Apocalipsis, ya que esta expresión significa originalmente revelación. Apocalipsis significa revelación. Para entender la pertinencia de esta revelación, tendremos que colocarnos una y otra vez en el contexto histórico que le toca vivir al pueblo de Dios. El motivo para que este libro se haya escrito es que el pueblo de Dios estaba siendo perseguido. Y tenemos que regresar vez tras vez a ese contexto histórico, so pena de perdernos en ideas equivocadas, sacando nuestras propias conclusiones, investigando todas las cosas que están ocurriendo en el tiempo actual para tratar de encontrarle un paralelo en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dicen las Sagradas
las Sagradas Escrituras. Algunos hasta han escrito mapas de la profecía y han elaborado calendarios. Ya hay una línea de interpretación profética muy definida en nuestro tiempo en la cual han caído multitud de congregaciones bautistas entre ellas. Y han seguido este camino de interpretación dispensacionalista. ¿Todo por qué? Porque no se regresa vez tras vez al contexto histórico. ¿Por qué se escribió este libro? Por causa de que el pueblo de Dios estaba sufriendo. Y cuando el pueblo de Dios se pregunta ¿por qué sufrimos los cristianos? Dios le contesta a su pueblo a través de una revelación que da a conocer a su siervo Juan. Y aquí tenemos precisamente la respuesta de Dios en el libro de Apocalipsis. En el pasaje que hemos leído del capítulo 6, apenas principia la respuesta de Dios a los interrogantes de la iglesia sufriente. Hasta el capítulo 6, Dios empieza a contestar. Los capítulos anteriores fueron una introducción a esta respuesta. El capítulo 1 de Apocalipsis nos revela la majestad de aquel que está a cargo de la situación y no ha perdido el control de las cosas. Se presenta a Jesucristo en toda la plenitud de su gracia, de su poder y de su majestad. Los capítulos 2 y 3 contienen los mensajes a las iglesias que padecen. El sufrimiento, la tribulación, el padecimiento de una congregación no es razón suficiente para que ésta deje de cumplir con el cometido encargado por Cristo para ella. Y así vamos viendo la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna y Sardis y Tiatira, etcétera, etcétera. Se les está indicando, ustedes han hecho esto, tienen esto, han dejado de hacer aquello, tienen estas buenas obras. Algunas de ellas no tienen nada que elogiar. Por el contrario, tienen mucho trabajo que hacer y han de arrepentirse de sus malas obras, etcétera, etcétera. Capítulos 2 y 3 de Apocalipsis es el mensaje de Cristo para estas congregaciones. El capítulo 4 nos muestra el cielo como el recinto de alabanza a Dios, el creador de todas las cosas. En el cielo se sigue alabando el nombre de Dios. No cesan de decir los 4 seres vivientes: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. En el cielo hay un clima de perpetua y continua alabanza. Y el capítulo 5 nos muestra al Señor Jesucristo como aquel que es capaz de dar respuesta satisfactoria a todo interrogante del ser humano. Se presenta allí al que está sentado en el trono con un rollo que está escrito, un rollo de pergamino, que tiene escritura por un lado y por el otro. El problema tremendo es que ese rollo no permite el ser leído para ver qué dice. Y se intuye en un momento dado que ese rollo contiene todas las respuestas que el cristiano necesita. Pero ¿cómo llegar a conocerlas? No hay nadie capaz de quitar los 7 sellos que ese rollo tiene. Y dice el escritor que él lloraba mucho porque no se había encontrado nadie digno de hacerlo. Y un ángel le consuela y le dice que el león de la tribu de Judá, la raíz de Jeseo, la raíz de David, es el que ha venido para quitar los sellos del libro, extender el libro y empezar a leer en el libro la respuesta de Dios. Y es el Señor Jesucristo entonces el que viene precisamente para dar a conocer todas aquellas cosas. A partir del capítulo 6, como decíamos, empezamos a conocer la razón del sufrimiento del pueblo de Dios. La escuela futurista de interpretación apocalíptica arroja al final de los tiempos y en un evento solo todo lo que encontramos en este libro. Es decir,
Para algunos el Apocalipsis registra cosas que van a suceder al final de los tiempos. Bueno, pues ya que llegue el final de los tiempos, empezamos a preguntarnos qué significa todo esto. Qué curioso que por 20 siglos se haya escrito este libro y no despierta la atención ni la curiosidad de nadie más que para puras elucubraciones futuristas colocadas al final del tiempo, que muchas ocasiones los que estudian este libro con esos afanes traen las fechas mucho más adelante. Ya hubo por allí, y de allí surgieron los adventistas del séptimo día, un Miller, Alejandro Miller, que se puso a interpretar las profecías del Apocalipsis y las profecías de Daniel, etcétera, etcétera, y profetizó la segunda venida del Señor Jesucristo. Y así por el estilo. Cayó, por supuesto, en el ridículo. Y se ha necesitado de toda la capacidad de una mujer para que se siga manteniendo esa secta de los adventistas del séptimo día. Los sabatistas, los que se conocen como sabatistas. Aceptamos, estamos de acuerdo que en el final de los tiempos habrá un desenlace de todas las cosas. También creemos, además, que este desenlace final de todas las cosas se ha anticipado cuantas veces la Iglesia pasa por periodos de persecución. Son tiempos apocalípticos los que la Iglesia vive cuando es perseguida por cualquier sistema de gobierno aquí sobre la tierra. La apertura de los primeros 4 sellos nos presenta los famosos jinetes del Apocalipsis que tantas fantasías han provocado. Se ve en ellos la conquista, la guerra, la conquista militar y el sojuzgamiento de los pueblos y de las naciones por la vía de las armas. Ese sería el caballo blanco, la guerra, el caballo rojo, el hambre, el caballo negro y la peste, la enfermedad, las plagas, seguida de la muerte, el caballo amarillo o el caballo bayo. Pero esto como catástrofes que van a ocurrir al final de los tiempos. Pero veámoslo desde la perspectiva de la gente que sufre. ¿A mí qué me va o qué me viene que al final de los tiempos van a venir estos 4 caballos? El problema por el que estoy pasando ahorita, ¿quién me lo resuelve? ¿Cómo entender que siendo un cristiano cumplido, sufra en este momento presente? ¿Qué clase de consuelo sería para los creyentes del primer siglo el que Cristo les haya descubierto varios sellos diciéndoles que esos caballos representan catástrofes que van a venir al final de los tiempos? Una conquista militar, las guerras, falta de paz por la guerra, el hambre por la carencia de los alimentos, la peste, las enfermedades, etcétera, etcétera, catástrofes tremendas que van a suceder al final de los tiempos. Oye, pero eso no me resuelve mi problema, me quitaron mi casa por ser cristiano. Y mañana no van a dejar a mis hijos entrar a la escuela porque son cristianos. Y aquí en la tienda de la esquina no me venden ni siquiera 1 kilogramo de frijol porque soy cristiano. ¿Se dan cuenta que esa interpretación es muy traída por los pelos? Si el pueblo que sufre está necesitando en este momento la explicación de su sufrimiento para hacerlo más llevadero. Creemos que la interpretación de los 4 caballos y sus jinetes tienen otro significado más, aparte del que el catastrofismo apocalíptico le quiere adjudicar. A nuestro modo de ver, representan estos caballos con sus jinetes los diferentes efectos causados por la predicación del Evangelio. Y esto sí es algo relacionado directamente con la tribulación por la que los hermanos están pasando. Otra vez es necesario recalcar,
No negamos que estas catástrofes vayan a ocurrir al final de los tiempos, pero uno que sufre en ese momento diría, ¿pero qué hago yo con mi problema actual? ¿Cuánto va a durar el tiempo? ¿Cuándo va a suceder esto? Si se le hubiera dicho 20 siglos todavía van a estar predicando sobre estas cosas. En la primera iglesia bautista de Saltillo. Diría, 20 siglos, oye, pero si necesito solución para mañana, ¿qué hago? Sigo viviendo aquí en este país, en esta ciudad donde no me quieren por cristiano. Se dan cuenta que se necesita consuelo directo, explicación directa, inmediata, para entonces acomodarse al signo de los tiempos y estar dispuesto entonces a seguir siendo cristiano en medio de una situación que reclama de todo el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios. El caballo y el jinete que aparecen con la apertura del primer sello representan, en primer lugar, el avance victorioso del Evangelio. Y tengo el intento de ir presentando en cada uno de los cultos dominicales de esta iglesia, cada uno de los 6. ¿Quieren saber qué significa el caballo rojo? Vengan hoy en la noche. No es ningún comercial, no comerciamos con los cultos de la iglesia, ni hacemos tampoco anuncios así para que, vamos a ir, para que... Les invito a que vengan, porque después de todo es obligación de ustedes conocer la Biblia, ¿o no? Nos recibieron todos la orden de Jesucristo, escudriñad las Escrituras. Así es que les invito, les exhorto. ¿Quieren saber qué significa el caballo rojo? El caballo alazán. El caballo bermejo, vengan a la noche. El caballo negro lo veremos el próximo domingo a mediodía. El caballo amarillo lo veremos en la noche del próximo domingo. Y de ahora en adelante se van a estar poniendo cada vez más difíciles y profundos las ideas y los pensamientos que tenemos en este libro de Apocalipsis. Acepté con todas las implicaciones el mandato que el Señor me dio de predicarle a esta congregación pasaje por pasaje. Y la implicación de llegar un momento a decirle al pueblo de Dios, hermanos, este pasaje no lo entiendo, vamos saltándolo. Hasta ahorita no ha llegado. Pero el Señor nos dé sabiduría, paciencia, humildad, mansedumbre suficiente a todos nosotros para llegar a entender lo que dice la Escritura. Por lo pronto, dice, fíjense lo que dice aquí, y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Algunas gentes dicen, este es el militarismo rampante, los ejércitos que se arman para la guerra y salen con jinetes victoriosos. Ya el caballo no es un arma, era arma convencional en los ejércitos de antaño, ahora los caballos nomás andan saltando ahí en los concursos hípicos, ¿verdad? O en los circos. Ya no se utilizan como un arma en el ejército. Todavía tenemos regimientos en nuestro glorioso ejército nacional. Yo pertenecía al regimiento, quién sabe qué número, de la caballería. Cuando presté mi servicio militar que me tocó, estaba allí, encuadrado en el regimiento, quién sabe qué de caballería. ¿Qué zona militar es la de Monterrey? ¿Séptima? La que sea, sexta zona militar. Bueno, ahí estaba yo encuadrado. Pero ya no hay caballos en las guerras. Entonces este caballo blanco significa para muchos el militarismo de las naciones. ¿Y qué se van a agarrar en una guerra tremenda? Eso no le dice nada al pueblo que sufre en esos momentos por causa del Evangelio. Pero cuando vemos, por otro lado, que estos 4 caballos con sus jinetes representan el efecto que causa la predicación del Evangelio, entonces todo encaja de una manera maravillosa. El caballo blanco con su jinete, figura apocalíptica,
Hemos oído mucho la expresión los 4 jinetes del Apocalipsis, imaginándonos catástrofes tremendas. El Señor Jesucristo ha querido representar en esta figura el avance victorioso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí el pasaje, salió venciendo y para vencer. Todo en esta figura sugiere la victoria del Evangelio. El caballo es blanco. ¿Por qué se dice que el caballo del general victorioso y triunfante debe ser blanco? La verdad es que esa es la costumbre que se ha establecido. Un caballo blanco. Lo monta aquel jinete que ha salido victorioso de una contienda. Si van ustedes a este mismo libro, el capítulo 19, versículo 11, allí verán ustedes una figura muy querida, gloriosísima. La figura misma de nuestro Señor Jesucristo, montado también a lomos de un caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Un caballo blanco. Era montado. ¿Quién es el único que lleva el título de Fiel y Verdadero? El Verbo de Dios, el Señor Jesucristo. Va montado en un caballo blanco, y se dice que el general victorioso en Roma que llegaba al Capitolio iba montado en un hermoso caballo blanco para dar cuenta al emperador de su campaña triunfante. Pero no solamente el color del caballo habla de victoria, el jinete va armado y coronado. Dice que lleva un arco con sus flechas, va armado y además lleva una diadema. Lleva una diadema. ¿Recuerdan que para corona en el griego hay 2 palabras, estéfanos y diadema? Estéfanos es la corona del atleta triunfador en una justa deportiva. Se le pone un estéfanos, que es una corona, ¿verdad? Una corona de laurel. Pero la diadema es la corona real, es la corona de los reyes, es la corona que se le pone al rey. Entonces aquí tenemos un jinete. Una aclaración, no es Jesucristo. Aquí tenemos un jinete armado y además coronado. Y dice allí que salió venciendo y para vencer. La interpretación se sostiene. El caballo blanco y su jinete representan el avance victorioso del Evangelio. Toda esa expresión nos habla de un Evangelio victorioso. Victorioso en primer lugar por su poder. ¿No dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 1, versículo 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios. Y si es poder de Dios, ¿quién puede derrotar al poder de Dios? Luego el Evangelio sale, como se manifiesta aquí en este primer sello, sale el Evangelio como un caballo blanco con su jinete y sale venciendo y para vencer. El Evangelio no será derrotado, el Evangelio sufrirá persecución, pero ningún enemigo es suficientemente poderoso para acallar la palabra de Dios, para enterrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos paganos en la antigüedad de los tiempos sacaron multitud de Biblias y en la plaza pública las quemaron, tratando de hacer desaparecer el Evangelio de Jesucristo. Y todavía en este mismo siglo supimos de la epopeya escrita silenciosamente por multitud de hermanos nuestros, que detrás de la cortina de hierro, privados de la palabra de Dios, se la aprendían de memoria en el tiempecito que tenían para secretamente leerla. Procuraban aprenderse de memoria pasajes enteros para que les durara ese mensaje a lo largo de días, de semanas y de meses que no volverían a tener la palabra de Dios con ellos. Poder de Dios. Por eso el caballo blanco victorioso que sale venciendo y para vencer representa
el evangelio victorioso de nuestro Señor Jesucristo por su poder. Pero también no solamente poder de Dios para salvación, poder de Dios para transformación de la vida. Dice la Escritura que todos los que le recibieron, Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y lo que cree la gente es lo que Cristo les dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El evangelio de Cristo es un evangelio victorioso porque tiene poder de Dios para salvar, poder de Dios para transformar la vida, poder de Dios para dar la vida. El apóstol Pedro allá en el capítulo 1, versículo 23, está diciendo también de la siguiente manera: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sí, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio victorioso porque tiene el poder de Dios para dar vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68, leemos la respuesta del siervo de Dios cuando el Señor Jesucristo, después de dar su mensaje, después de dar su enseñanza, la gente se le empieza a ir. Cualquier maestro, cualquier guía, cualquier consejero, al darse cuenta que los que antes le seguían le empiezan a abandonar, hace una revisión de su doctrina, hace una revisión de su actitud, hace una revisión de muchas cosas para tratarse de explicar por qué la gente se va, a ver si es posible retenerla. Lejos de hacer esto nuestro Señor Jesucristo, porque Él sabe qué es lo que está predicando, es la palabra misma que recibió del Padre Celestial, y si el hombre no quiere recibirla, el hombre se pierde la oportunidad de ser bendecido por Dios, de ser cambiado, de ser transformado por el poder mismo de Dios. La gente escandalizada de la doctrina de Jesús empezó a irse. Y Jesús se voltea para ver a la gente de su círculo íntimo y les pregunta: ¿quieren irse ustedes también? Y yo me imagino que hasta los invita a que tomen la decisión. Cuando era pequeño, hace tiempo, leía este pasaje y cómo me condolía yo de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué lo dejan? Si es tan bueno, ¿por qué lo abandona? Y me imaginaba a Jesucristo con el corazón quebrantado, porque la gente se le va. No se vayan. Y le daba esas vibraciones de tristeza profunda y de querer que la gente se quede. En algunas ocasiones leía la palabra y hasta repetí en voz alta: ¿queréis vosotros iros también? Lejos de Cristo hacer tal cosa. Por el contrario, con una decisión y con una firmeza, lo que han de hacer, háganlo. ¿Quieren ustedes irse también? Y surtió efecto en los discípulos. Uno de ellos le dijo: ¿y a quién iríamos, Señor? ¿A dónde vamos que podamos encontrar vida? ¿A quién iríamos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído en nuestro corazón que tú eres el Hijo de Dios. Y siguieron con él. Fallas, errores, equivocaciones, pecados, pero siguieron con él. Porque en él se encuentra la fuente de la vida. El Señor Jesucristo mencionó un pasaje que en Deuteronomio 8:3 Moisés le repite al pueblo. Dios les envió maná, el pan del cielo,
para que sepan que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el Evangelio es victorioso, porque es palabra que ha salido de la boca de Dios. Y por él los hombres tienen vida, y por él los hombres son salvos, y por él los hombres son transformados para siempre. El Evangelio es un Evangelio victorioso por el deseo expreso de Dios. No solamente por el poder que tiene de Dios el Evangelio, sino también por el deseo expreso de Dios que salga el Evangelio venciendo y para vencer. ¿Cómo salió el Evangelio de la boca de Dios? Para vencer la tremenda obra de engaño del diablo. Como dice el protoevangelio, el primer anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando se le anuncia al hombre que él, la simiente de la mujer, herirá a la serpiente en la cabeza y ésta le herirá en el calcañar. Allí encontramos el deseo expreso de Dios. Y cuando él envía el Evangelio, dice, trae un símil a la consideración de la gente, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, hará lo que yo quiero. Por el deseo expreso de Dios, su Evangelio ha salido venciendo y para vencer. Por eso es un Evangelio victorioso, una palabra irresistible. Pero el Señor encomienda este Evangelio para que sea llevado al cabo en una misión victoriosa. En Isaías 49:6 encontramos nosotros allí a Dios hablándole al Mesías y diciéndole lo siguiente. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí encontramos el deseo redentor de Dios. No solamente que su pueblo sea levantado, sino que su evangelio sea luz que le ilumine los caminos de las naciones, para que Dios sea luz y salvación para todos los pueblos de la tierra. Por eso es un evangelio victorioso, por eso salió venciendo y para vencer en una misión victoriosa. Y no dijo nuestro Señor Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el deseo de Dios, una misión victoriosa que ha de continuar hasta el final de los tiempos. Si el pueblo sufre por esa misión victoriosa, es su gloria. Es gloria para el pueblo de Dios sufrir por causa del Evangelio de Jesucristo. Los primeros que sufrieron, dice que estaban gozosos al ser tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Dios convence a Ananías, su discípulo, para que vaya y bautice a Saulo de Tarso y lo aleccione para que se levante y vaya y cumpla su obra. Ananías se resiste y le dice el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, porque yo tengo que enseñarle cuánto necesita padecer él por causa de mí. Luego los creyentes de aquel tiempo podían atribuir su sufrimiento a los extremos que causa entre la gente el Evangelio victorioso de Jesús. Un deseo después de todo eterno. Dice que por el puro afecto de su voluntad, Él nos salvó. Deseó salvarnos, quiso salvarnos, y por eso interpuso la vida de su Hijo, y en un decreto eterno nos escogió para su reino y para su gloria. Por eso el caballo blanco con su jinete
sale venciendo y para vencer, representando el evangelio victorioso de Jesucristo, no solamente por el poder que hay en él, no solamente por el deseo expreso de Dios, sino también por lo imperecedero de la palabra de Dios. Todo lo dicho por Dios, aún lo más pequeño, tendrá cabal cumplimiento. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:18 que pasarán el cielo y la tierra, pero ni siquiera una tilde o una jota dejará de cumplirse en la ley de Dios. ¿Qué es la tilde? Es el signo más pequeñito. Es la jota, es la letra más pequeña, que se necesita tener mucha vista para poder llegar a descubrirla. Hasta lo más pequeño de la ley tendrá cabal cumplimiento. Y la ley forma parte del Evangelio. La más lejana promesa de salvación, a muchos podrá habérseles olvidado, a Dios no. Dijo que la simiente de la mujer aplastaría a la cabeza de la serpiente. Y sucedió. En la cruz del Calvario el Señor se levantó victorioso, aplastando para siempre el poder de la serpiente. Bien que fue mordido en su calcañar por el pecado de todos nosotros. Él lo dijo en Juan capítulo 3, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún el cielo y la tierra que se nos antojan eternos son pasajeros comparados con la palabra de Cristo. El cielo y la tierra. La historia de la iglesia cristiana, el avance victorioso del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por el poder que tiene, por el deseo expreso de Dios y por lo imperecedero de su palabra. ¿Y qué es el evangelio? Si no es palabra misma de Dios. ¿Podrá jamás el enemigo vencerla, derrotarla, hacerla desaparecer? Luego entonces, cuando los creyentes están sufriendo por causa del evangelio, hermanos amados, es el precio que tenemos que pagar. Por un evangelio triunfante y victorioso a pesar de las apariencias. A pesar de las apariencias. A pesar de las derrotas que muchas veces nos causan las fuerzas del mal, a pesar de la vergüenza que tenemos que pasar muchas veces porque no vivimos a la altura de la palabra. Viene multitud de tribulaciones y padecimientos y dolores, pero están sufriendo, no se les olvide, por causa de un evangelio victorioso. ¿Por qué sufren? Porque el diablo está indignado a tal grado que desata tribulación tremenda en contra del pueblo de Dios, porque sabe que el evangelio ha salido de la boca de Dios venciendo y para vencer. Y será de Cristo, y será de Dios, y será del evangelio la victoria final a la cual han de llegar todos sus hijos. Eso sabido por los hermanos que están pasando por gran tribulación, dicen: benditos sean estos sufrimientos. Tenemos un evangelio victorioso al cual hemos sido llamados por su gracia. A seguir caminando, secarse las lágrimas, fortalecerse en el corazón, levantar los hombros, ponerse derecho sobre los pies e ir adelante, porque formamos parte de esas huestes victoriosas del Señor. ¿Cómo dice ese himno precioso que cantamos hace algunos momentos? Cuando caiga el mal, no antes, e impotente esté, nuestra lucha cesará. No es tiempo de vacaciones, no es tiempo de holganza, no es tiempo de indiferencia, no es tiempo de pereza.
Es tiempo de levantarnos e ir adelante predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es posible que perdamos la novedad de la vida cristiana. Es necesario levantarnos, quizá para sentir con todo el gozo y con toda la llenura el poder del Evangelio. Quizá necesitaríamos una dosis pequeña de persecución. Estaba recibiendo un reporte del estado de Chiapas. La gente no se para. Los guerrilleros están allá haciendo de las suyas y la gente nuestra organizando iglesias, predicando el Evangelio, llegando a más pueblos. Y algunas comunidades, nuestros hermanos en la fe, son expulsados y corridos, y todas sus propiedades se quedan allí, porque son creyentes, y el fervor no se les acaba, porque saben que han creído en un evangelio victorioso, que ha salido venciendo y para vencer. Así es que estas palabras de nuestro Señor Jesucristo: rompe un sello, y al romper un sello se alcanza a ver parte de la revelación, y este aquí que sale un caballo blanco con su jinete, armado con un arco, con una diadema, con una corona de triunfante, de vencedor, y dice que ha salido venciendo y para vencer. Nuestros hermanos en la fe lo interpretaron claramente. Es el Evangelio triunfante y victorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es el mismo? ¿Tenemos otro evangelio? ¿Verdad que no? Es el mismo que se predicó antes, es el que se está predicando ahorita, y sigue siendo un caballo blanco con un jinete armado, coronado, victorioso, sale venciendo y para vencer. Pongámonos en pie, hermanos, y también nosotros vayamos a luchar por la causa de nuestro Señor Jesucristo.